DRAGONBALL-Z. Super emocionó a muchos fans antiguos, incluyéndome a mí. Después de todo, era una nueva saga oficial después de Dragon Ball Z, escrita por el propio Toriyama, pero lo que parecía ser un renacimiento glorioso, con la promesa de expandir el multiverso y elevar el potencial de la franquicia, terminó convirtiéndose, en la opinión de muchos, en una secuela extremadamente frustrante, llena de errores estructurales, decisiones cuestionables y una falta evidente de alma. Dragon Ball Super puede haber movido millones en productos, visualizaciones y ventas, pero cuando dejamos de lado el hype y analizamos fríamente, queda claro. La serie es lo opuesto a aquello que hacía de Dragon Ball algo tan especial. Uno de los mayores problemas de Dragon Ball Super es el constante ciclo de promesas incumplidas. Cada semana, el avance del próximo episodio parecía anunciar algo épico, como si estuviéramos a punto de revivir momentos como cuando la Goku se transformó en Super Saiyajin por primera vez, o Gohan enfrentando a Cell con una carga emocional abrumadora. Pero lo que veíamos en la práctica eran escenas visualmente vacías, con impactos falsos y sin peso emocional. Parecía que el guionista lanzaba anzuelos de nostalgia, y nosotros mordíamos, cada semana, solo para que fueran reemplazados por secuencias superficiales y resoluciones fáciles. Este es uno de los videos más entrañables y análisis más exhaustivos del canal. En Dragon Ball Z, cada arco traía un sentido de urgencia real. Cuando Freezer apareció, parecía invencible. Cell nos daba la impresión de que el mundo acabaría en cualquier momento. Majin Buu era literalmente el caos encarnado, impredecible y catastrófico. En Super, la amenaza casi siempre viene con un botón de reinicio incorporado. Goku siempre tiene una nueva forma. Sen-O puede borrar universos como si estuviera eliminando archivos. La presencia de dioses de la destrucción y ángeles sirvió más para debilitar la tensión que para aumentarla. La verdad es que Dragon Ball Super se volvió una historia sobre personajes invencibles, en un mundo donde casi nadie muere, y todo se puede resolver con un deseo. Las superesferas del dragón, o con un chasquido de dedos cósmico. Esto elimina el sentido de consecuencia, y por ende, cualquier conexión emocional genuina con la narrativa. La idea de explorar otros universos era, en teoría, genial. Nuevos guerreros, diversas filosofías y estilos de lucha. Pero lo que recibimos fueron personajes desechables, muchos de ellos creados sin ningún cuidado. Algunos parecían reciclados de ideas antiguas, con poco o nulo trasfondo, y lo poco que tenían se explicaba en diálogos lanzados al azar, como si los guionistas tuvieran prisa por volver al show de Goku y Vegeta. Knockout y Caulifla podrían haber introducido un universo completamente nuevo sobre los Saiyajin de otro mundo. En cambio, obtuvieron transformaciones absurdas en minutos, sin peso narrativo, entrenamiento visible ni desarrollo emocional profundo. Imagina si Gohan hubiera despertado el Super Saiyajin 2 en 5 minutos solo por ver un video de motivación en YouTube. Super a veces parece transformar los momentos que en Z llevaban años de construcción en comida rápida de poder. Aunque algunos episodios de Dragon Ball Super tienen una animación excelente, especialmente en los últimos del Torneo del Poder o en la película de Broly, la consistencia visual de la serie decepciona. Varios episodios se entregaron con trazos deficientes, movimientos inusuales y coreografías genéricas. La forma en que la animación muestra los impactos, choques de energía y golpes físicos influye directamente en cómo percibimos la pelea. En Z, un golpe en el estómago de Goku hacía que nosotros también nos retorciéramos. En Super, muchos momentos parecen vacíos, como si los personajes golpearan muñecos de hule. Además de esa pelea, que se enfoca básicamente en los personajes haciendo con ese mismo GIF animado en pantalla. Otro punto crítico es la escala de poder completamente perdida. Cuando Goku alcanza el Super Saiyajin Dios, eso se vende como una hazaña inalcanzable que pone al personaje en un nivel divino. Pero pocos episodios después, personajes que ni siquiera tienen entrenamiento adecuado ya están enfrentando a Goku en formas absurdamente poderosas. El peor ejemplo tal vez sea Gohan. Entrenando un día con Piccolo, ya puede intercambiar golpes con el Super Saiyajin Blue, lo cual parece absurdo. O Caulifla, que pasa de 0 al Super Saiyajin 2 en minutos y aún haré un video sobre la genética Saiyajin. Pero eso también desvaloriza el esfuerzo de personajes que entrenaron años para alcanzar niveles similares. Tampoco se puede ignorar la ausencia de consecuencias y emoción. Lo que hacía a Dragon Ball Z tan bueno no solo era la acción, sino la emoción detrás de ella. La sensación de que los personajes luchaban por algo crucial, con riesgo de morir en cualquier instante y decisiones de gran importancia. En Super, los personajes reciben ataques mortales. Son atravesados y explotados, pero se levantan segundos después. Cuando Goku recibe un golpe letal de Zamasu y sigue luchando como si nada hubiera pasado, la serie da un mensaje claro. No importa lo que pase, nadie va a morir de verdad. Eso elimina el drama y hace que todo sea desechable.
Super dejó claro desde el inicio que la trama se centra principalmente en Goku y Vegeta. Aunque estos dos sean pilares de la franquicia, centrarse demasiado en ellos resultó contraproducente. ¿Recuerdas cuando Gohan era el personaje más prometedor de Z? ¿O cuando Pig Uglo era crucial para arcos completos, con desarrollo emocional y combates estratégicos? En Super, esos personajes solo existen para rellenar el escenario. Incluso figuras poderosas como Majin Buu o Gotenks fueron completamente descartados, siendo que el propio Buu fue literalmente puesto a dormir antes del torneo del poder. Una excusa grotesca para no lidiar con su potencial. Y el caso de Goten y Trunks es aún más absurdo. Mientras que en Gran Turismo tenían un papel, personalidad e incluso evolución visual, en Super son retratados como eternos preadolescentes que viven en una realidad paralela. Son personajes que podrían representar el futuro de la serie, pero fueron archivados para mantener la narrativa centrada en Goku y Vegeta. Y los villanos padecen el mismo mal. En Dragon Ball Z, los villanos no solo eran fuertes, sino también carismáticos, con motivaciones claras y bien desarrollados. Freezer era el emperador del mal personificado. Vendía planetas. Era un pirata espacial. Cell era la perfección artificial en busca de un propósito. Un personaje también profundo. Buu era el caos infantil y destructivo, mostrando que un villano monstruo también puede ser bueno, diferente de Cell Max, que es una basura. Y todos ellos, en Z, tenían arquetipos claros y evolucionaban durante el arco. En Super, aparte de Zamasu, quien tuvo un buen desarrollo antes de ser arruinado por decisiones apresuradas, los villanos son genéricos o tratados como herramientas temporales. El Freezer resucitado se convirtió en un alivio cómico, con un incremento de poder repentino y una personalidad debilitada. Jiren, a pesar de su impactante apariencia, careció de un desarrollo acorde a su rol. Es poderoso sin explicación y sin una motivación clara. Una frase genérica sobre soledad y traumas de pelea que probablemente son más leves que la infancia de Vegeta. Es frustrante cuando un personaje que debería cargar con la tensión dramática del arco se reduce a un obstáculo de gimnasio. Los arcos de Dragon Ball Super tienen buenas ideas, pero su ejecución es desastrosa, ya que el antagonista solo está ahí para que el protagonista lo supere con un nuevo grito. Esto demuestra que las ideas eran de Akira Toriyama, pero él no las ejecutó. Aún haré un video explicando por qué, en mi opinión, Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima no son animes de Akira Toriyama. El video será controversial, pero transformará la perspectiva de la sociedad. En resumen, Dragon Ball Super está repleto de ideas que suenan geniales en teoría. El multiverso, el torneo del poder, los dioses de la destrucción y el ultra instinto. Todo eso tenía un potencial inmenso para convertirse en oro narrativo. Pero el problema siempre es el mismo. Buenas ideas ejecutadas de forma superficial y apresurada. El torneo del poder pudo ser el punto culminante de la serie, pero no lo fue. Una batalla sanaya entre universos con reglas creativas, enfoque estratégico, sacrificios y alianzas inesperadas, que al final se convirtió en un Battle Royale genérico, donde personajes entraban y salían sin importancia real. El tiempo en pantalla se distribuyó incoherentemente, enfocándose en la fastidiosa Aribriane, mientras personajes con experiencia y potencial como Hit, Frosh, Kiabe o 18 fueron mal aprovechados o usados como desechables. El torneo es emocionante, pero podría mejorar mucho, ya que la idea es buena, pero la ejecución no tanto. Tú que lo viste en su momento, puede que no tengas esa percepción por lo épico que fue Goku contra Jiren, pero el torneo en general tiene varios problemas estructurales. Muchos fans esperaban que Super mostrara la transición a una nueva generación de personajes como Goten, Trunks, Pan o nuevos alumnos para Goku y Vegeta. Sin embargo, la serie parece estar atrapada en un bucle donde el tiempo no avanza. Goten y Trunks siguen siendo niños. Pan es un bebé y la historia se enfoca en los mismos personajes conocidos desde los 80. No hay evolución real ni relevo generacional. Es como si la serie tuviera miedo de innovar y prefiriera alimentar la nostalgia indefinidamente. Lo más curioso es que Gran Turismo tan criticado, al menos tuvo el valor de mostrar a Goten adulto, Trunks responsable y Pan como protagonista activa. En Super, el tiempo es una ilusión y el futuro de la franquicia está cautivo. Otro aspecto relevante es la estética adoptada. Mientras Z era oscuro, con colores fríos, música dramática y violencia visual que transmitía urgencia, Super a menudo parece una parodia colorida. Las explosiones y heridas sin consecuencias realistas, incluso en escenas de vida o muerte, disminuyen el impacto de la historia. Cuando Vegeta recibe un golpe mortal en Z, lo sientes. En Super, es como si no fuera nada. El resultado es una sensación de que nadie está realmente en peligro, lo que mata completamente el suspenso y la emoción. La censura y el enfoque en agradar al público más joven transformaron Dragon Ball en un producto seguro, predecible y plástico. ¿Y qué decir del fanservice en Super? Sí, lo hay, pero del tipo equivocado. En vez de rescatar lo que hacía entrañables a los personajes, la serie parece solo exhibirlos para obtener aplausos sencillos. El regreso de Freezer pudo ser un evento traumático para los personajes. Vegeta tenía todas las razones para un arco de redención y un enfrentamiento personal,
Pero nada de eso sucedió. Goku llegó, resolvió todo, le quitó la victoria a Vegeta y este volvió a ser un personaje secundario. La rivalidad entre Goku y Vegeta se volvió una fórmula superficial. Goku progresa con nuevas transformaciones. Vegeta lo sigue, pero cuando lo alcanza, vuelven a dejarlo atrás. Pronto haré un video sobre cómo un personaje que fue creado para ser odiado se volvió el más querido de toda la franquicia. Y este video será sobre Vegeta, que al igual que Goku, fue completamente reiniciado en Dragon Ball Super para poder dar más historia. El ciclo se repite, sin una evolución emocional real, como si los guionistas ya no supieran qué hacer con ellos. Los diálogos de Goku y Vegeta, el nuevo enfoque total, son increíblemente peores que cualquier diálogo que tenían en Dragon Ball Z. Ni siquiera aparecen los mismos personajes. ¿Por qué no lo son? ¿Y por qué no fue escrito por Akira Toriyama? Hablaré de eso en otro video que les prometí, pero aquí les daré una probadita. Una de las marcas registradas de Dragon Ball siempre ha sido la escalada de poder. Empezamos con Goku, niño enfrentando bandidos, y con el tiempo vimos batallas que amenazaban planetas enteros. Pero en Super, ese proceso natural se volvió un carnaval sin lógica. En los primeros arcos, Goku alcanza el Super Saiyajin Dios, una forma que pondría su poder en niveles divinos, más allá de lo conocido. Pero no pasa mucho tiempo para que ese nivel divino se vuelva algo banal. En poco tiempo, el Super Saiyajin Blue es tratado como una forma común, como el Super Saiyajin, usada contra cualquier oponente, incluso en batallas amistosas. Es como si el guión decidiera cada semana que todos pueden volverse dioses si la trama lo exige. El problema no es solo la falta de lógica, sino también la pérdida total del impacto emocional cuando todo es extraordinario. Otro síntoma es la banalización de las transformaciones. ¿Recuerdas el impacto de ver a Goku convertirse en Super Saiyajin la primera vez? Fue un momento de catarsis, una explosión de rabia, dolor y pérdida que quedó marcado. Ahora, mira lo que tenemos en Super. Un desfile de formas con nombres cada vez más genéricos y colores que parecen sacados de un catálogo de marcatextos. Azul, rosé, instinto superior, ego superior, forma bestial. Qué increíble tener nuevas transformaciones. Pero Dragon Ball Z tenía casi 300 episodios, y la mitad de las transformaciones Saiyajin de Dragon Ball Super. ¿Están intentando compensar algo con más transformaciones? El problema no son solo los visuales. Algunas habilidades, como el instinto superior y el aura de la forma rosé, son bastante bonitas. El problema es que esas transformaciones a menudo llegan sin construcción emocional, preparación técnica, ni consecuencia. La idea parece ser simplemente brillar más que la semana pasada. Eso puede funcionar en un videoclip promocional o en un juego móvil, pero en una serie con décadas de legado, suena muy vacío. ¿Y qué decir de la falta de dirección musical y el nuevo ambiente de Super? La banda sonora siempre ha sido crucial en Dragon Ball, tanto que algunos ni ven Kai solo por la pista de audio. Las canciones de Bruce Faulkner en la versión americana de Dragon Ball Z o las bandas sonoras japonesas originales creaban ambientes tensos, heroicos, épicos o trágicos. En Super, gran parte de la banda sonora es genérica, repetitiva y poco inspiradora, ausencia de temas icónicos y construcciones de tensión. Muchas peleas carecen de música o usan pistas que no combinan con la intensidad de la escena. Esto reduce el impacto emocional de los momentos clave y hace que las batallas sean menos memorables. Imagina a Gordon Super Saiyajin 2 sin ese tema dramático de fondo. Ahora piensa cuántas veces Super tuvo escenas que deberían ser icónicas, pero fallaron por no tener un conjunto audiovisual a la altura. La propia película de Super Hero revive el momento de la transformación de Gohan Super Saiyajin 2, mostrando que, para ellos, es más fácil reciclar la nostalgia que hacer algo nuevo con suficiente calidad, porque ya asumieron que está claro que no es posible, al menos no sin Akira Toriyama. ¿Y qué decir del uso desastroso del humor? Dragon Ball siempre tuvo humor, desde el principio, con Goku niño y sus confusiones con Bulma, Maestro Roshi y los demás. Incluso en Z, el humor aparecía oportunamente, aliviando la tensión en las tramas. El problema en Super es que el humor a menudo aparece en medio de la tensión, rompiendo el ritmo. Peor aún, personajes como Freezer, que deberían causar miedo y respeto, son usados como broma. Perus, presentado como una deidad amenazadora, se convirtió en un adicto a la comida con arrebatos cómicos de ira. No es que el humor sea malo, es que fue mal colocado, usado en momentos críticos y perjudicó la seriedad de la narrativa. Dragon Ball Super tiene un problema estructural grave. Nada cambia realmente. El universo puede estar en riesgo y un villano destruir galaxias enteras, pero al final todo vuelve a la normalidad. Nadie muere ni sufre consecuencias reales, y el mundo sigue como si nada. Esto perjudica la narrativa y desacredita al espectador. Si toda amenaza va a ser anulada, ¿cuál es el sentido de seguir la historia con seriedad? Incluso Goku y Vegeta no cambian, no aprenden ni evolucionan como personas. El Goku de Dragon Ball Super es más inmaduro que el del Dragon Ball clásico después del salto temporal.
No es el mismo personaje. Goku se vuelve irresponsable, arriesgando al universo por peleas, mientras Vegeta continúa intentando superarlo en un ciclo sin sentido. Solo tienes que pensar que, en la saga de los Saiyajin, la mayor determinación de Goku era acabar con los Saiyajin y proteger la Tierra. Él detestaba a los Saiyajin y deseaba proteger a la gente. El Goku de Super parece ser solo alguien que hace todo por una pelea. Pero antes no era así. En Dragon Ball Z, un nuevo poder generalmente requería un entrenamiento intenso, una pérdida trágica o un sacrificio. En Super, los poderes surgen por conveniencia del guión. El Ultra Instinto se alcanzó fortuitamente. No hubo ninguna construcción del Ultra Instinto antes de que simplemente apareciera. El manga trata de justificar mejor, pero el anime ni lo intenta. Knockout se volvió una Broly femenina descontrolada de la nada. Fue ahí para mí donde Dragon Ball Super perdió 100%. La seriedad todavía tenía algo. Caulifla aprendió el Super Saiyajin 2 en medio de una pelea solo porque lo sintió, perdiendo el espectador el sentido del logro. No hay cansa, no hay conquista ni recompensa. Es como hacer trampa en un juego. Puedes ganar, pero sabes que no tiene valor real. En Z, personajes secundarios como Yamcha, Tenshinhan y Kuririn tenían momentos de brillo a pesar de no ser los más fuertes. Pero en la nueva serie se volvieron figuras de cartón. Poseían motivación, honor y espíritu combativo. En Super, son reducidos a bromas, cameos o extras en eventos de lujo. Yamcha ni siquiera fue llamado para el Torneo del Poder. Y está bien, pero Goten y Trunks tampoco. Goten y Tenshinhan no fueron tomados en serio, apareciendo como una broma y un extra de lujo respectivamente, pareciendo estar ahí por obligación. Eso muestra que los guionistas ya no tienen interés en usar a Ellen como un todo, prefiriendo siempre a Goku más Vegeta, más un personaje de la semana. En este video no hablo mucho del manga, pero la saga de Granola básicamente trata de eso. Aunque la saga sea buena, el manga es claramente superior al anime. Y ahora vamos a conectar y llegar a esa conclusión que el inicio del video pedía. La falsa nueva era y las promesas incumplidas. Dragon Ball Super se presentó como el comienzo de una nueva era, un punto de reinicio y expansión para el universo de Dragon Ball. Pero al mirar con atención, nos damos cuenta de que lo que recibimos fue más una prolongación artificial que una verdadera evolución narrativa, a diferencia de Dragon Ball Kakumei, hecho por fans, que es mucho mejor. Hay un video en el canal con todos los capítulos. Es un video muy bueno que te recomiendo ver, porque no hay producción de manga hecha por fans de ese nivel en YouTube. Te va a gustar mucho, estoy seguro. Dale una oportunidad, aunque sea largo, para maratonearlo cuando quieras. La introducción de nuevos universos, personajes y reglas parecía prometedora, pero, en vez de establecer bases sólidas para el futuro, la serie se conformó con hacer que todo pareciera desechable. ¿Cuántos de los personajes de Torrent del Poder recuerdas por su nombre? ¿Cuántos tuvieron un impacto real en la historia? Incluso Kiabi, quien pudo ser el enlace entre los Saiyajin de dos universos, fue ignorado rápidamente. Kakumei mismo enseñó cómo explorar a los Saiyajin del universo 6. Al final, el universo se expandió como un globo vacío, grande por fuera, pero sin contenido. Tal vez el único villano de Dragon Ball Super que realmente dejó una marca sea Zamasu. Su arco cuestionó la divinidad, la justicia y la corrupción ideológica. La idea de que un dios decide exterminar a la humanidad por considerarla impura es filosófica, audaz y fuerte, y encima de todo, trae una versión distorsionada de Goku como recipiente de maldad. Pero ese arco, tan prometedor, fue cerrado de manera problemática. El final, con el botón de Zeno eliminando el universo entero, fue anticlimático para un villano con un desarrollo tan completo. En lugar de una resolución dramática, tuvimos una salida floja, una vez más sin consecuencias reales. Zamasu tenía todo para ser un villano histórico, pero su falta de valentía refleja un gran defecto de la serie. La falta de valentía narrativa. Si tienen tanto miedo e inseguridad, es porque la base no es firme. Otro ejemplo del descuido narrativo de Dragon Ball Super fue el maltrato a Majin Buu. En Z, evolucionó de un monstruo descontrolado a una figura casi infantil, pero poderosa. Su regreso mostraba a un Buu más activo, delgado y listo para pelear en el Torneo del Poder. Pero no, los guionistas decidieron ponerlo a dormir literalmente, con una excusa infantil para no tener que trabajar el personaje. En lugar de ver a Buu brillar, vimos nuevamente al maestro Roshi salvar el día, lo cual fue un momento simpático en el Torneo del Poder, pero muy incoherente en términos de poder. Aún así, esa parte me encantó, no me importa. Pero con personajes como Broly, que regresó mejorado, se evidenció que Dragon Ball Super es en cierta forma un reinicio. Esto demuestra que siempre estuvieron dispuestos a reescribir el pasado para adaptar el marketing actual. Es importante destacar que hay fans a los que les gusta Dragon Ball Super. Yo mismo no creo que el anime sea malo. Creo que hay cosas buenas que se salvan, pero en gran parte me parece una basura. El manga merece un video exclusivo, ya que Toyotaro aún tiene mucho por mejorar, pero sin duda es uno de los mejores. No se compara con Akira Toriyama,
Pero la historia de Dragon Ball Super permite sentir que hay una continuación de Dragon Ball en cierto grado. Algunos crecieron con Dragon Ball Super, mientras que otros disfrutan su estilo más ligero y colorido. Eso es legítimo, pero también es innegable que muchos fans antiguos que siguieron Dragon Ball Z durante décadas se sintieron traicionados con lo que recibieron. La sensación de que todo fue transformado en un producto plástico, hecho para vender figuras, es difícil de ignorar. La superación, el dolor y el crecimiento personal de la fase clásica parecían haber dado paso a un juego de skins y power-ups. Esto no significa que el público maduro odie lo nuevo. A muchos les encantó el Broly rehecho, el Ultra Instinto o los primeros pasos del multiverso. El problema radica en cómo se trata todo, sin peso, sin alma y sin consecuencia. Es difícil responder objetivamente si Dragon Ball Super es malo como anime de acción. Comercialmente fue un éxito rotundo y mantuvo la franquicia relevante para una nueva generación. Sin embargo, en términos de narrativa, construcción de mundo, desarrollo de personajes y cohesión interna, tuvo muchos tropiezos, no necesariamente, pero como secuela de una de las obras más icónicas de la cultura pop, sí, falla en honrar ese legado. ¿Pero todavía hay esperanza? El arco de Moro en el manga podría adaptarse en el futuro, mostrando una mejora narrativa, con un enfoque más serio, batallas estratégicas y un Goku que aprende de sus errores. El arco de Granola también buscó introducir temas más serios como el genocidio, la rivalidad entre razas y dilemas morales. Si Toei y los guionistas deciden seguir ese camino más maduro, tal vez todavía podamos ver una era de Dragon Ball que respete tanto a los fans antiguos como a los nuevos. Pero para lograrlo, es necesario dejar la fórmula fácil, dejar de tratar a los personajes como muñecos y recordar que Dragon Ball no solo son explosiones y gritos, sino un viaje de transformación personal y emoción. Dragon Ball Super demostró que una continuación no siempre significa evolución. Entre momentos puntuales de brillo y una avalancha de decisiones cuestionables, el anime se volvió más un producto que una historia. Y a pesar de todo el brillo y el ruido, Dragon Ball Super tiene el gran defecto de no sentir. Es un espectáculo visual muchas veces vacío, donde el corazón de lo que hacía especial a Dragon Ball fue reemplazado por estrategias de marketing. Al final, la pregunta es, ¿dónde quedó el alma de esta obra? Personajes olvidados, escenas impactantes sin impacto, formas divinas sin emoción, una continuación hecha a las prisas para vender el presente y enterrar el pasado. Este es Dragon Ball Super. Y si tú también sentiste eso, quizá no estés solo.